Hola, soy Adriana Cinta. Hoy vamos a hablar de un matrimonio santo que rezaba por las almas del purgatorio. Mi tía Marina, que es hermana de mi papá, y mi tío Eugenio, su esposo. Ellos son siervos de Dios y están en proceso de beatificación. Pero también vamos a presentar una entrevista que le hice a Monseñor, el obispo Roberto Balmori Cinta, que es mi primo hermano y que es obispo de Ciudad Valles, San Luis Potosí, México, que nos va a hablar sobre la santidad y sobre las virtudes que tenían sus padres, una vida en santidad. También de una experiencia que tuvo mi tío Eugenio Balmori con un alma del purgatorio, y sobre un sueño que tuvo un sacerdote cuando murió mi tío Eugenio Balmori. También de una oración para solicitar la intercesión de Eugenio Balmori y Marina Cinta, por si nos conceden algún milagro y así lo podamos comunicar a donde se está llevando el proceso de beatificación y posteriormente la santificación. Mi hermana Carmen no se podía embarazar durante varios años. Pidió la intercesión de mis tíos Marina y Eugenio y se pudo embarazar. Fue un gran milagro. Le puso a su hijo el nombre de Eugenio. En realidad, hermanos, vamos a aprender mucho con este programa. Me gustaría que lo escucharan todo completo. En la parte de abajo van a aparecer los links y los datos de donde se está llevando a cabo el proceso de beatificación. También el link del blogspot de Eugenio y Marina, la oración, así como también un libro sobre la historia de Marina y Eugenio, que puedes leer. Vamos a empezar con una oración para pedir la intercesión de Marina y Eugenio para que nos ayuden en alguna necesidad que tengamos. Y también vamos a pedir por las almas del purgatorio. Después vamos a rezar un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria. Es muy breve. Decimos: Jesús, ven en tu divina voluntad. María, ven en la divina voluntad. Padre de infinita bondad, que te dignaste llamar a tus siervos, Eugenio y Marina Francisca, a formar un matrimonio unido en la fe, en el amor, cimentado en tu palabra y en la Eucaristía. Haz que las familias cristianas, animadas por su testimonio, realicen tu designio de amor y manifiesten con su vida la santidad de tu Iglesia. Humildemente te suplicamos su pronta beatificación y por su intercesión concédenos, si así conviene a nuestra salud espiritual, la gracia de, te pedimos por las almas de purgatorio. Dices la gracia por la que quieres pedir intercesión. Permite que todo sea para mayor gloria tuya y de tu Hijo, Jesucristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
era mi tía, hermana de mi papá, Juan Cinta. Nació en Acayucan, Veracruz, México, el 9 de marzo de 1909, hija de Rafael Bernardo Cinta Palacios y Marina Sarlangue Bremont. Es la tercera de 12 hermanos. Después de sus primeros estudios, pasa como interna al Colegio de San Antonio de las Madres Guadalupanas en Tacubaya, México, 1921-1924. En Acayucan con sus padres, da clases de corte y hace apostolado como catequista. Se traslada a Coatzacoalcos, donde colabora como maestra en una escuela y trabaja como empleada en la agencia Singer. Ahí conoce a Eugenio Balmori, empleado en una compañía petrolera con quien colabora como catequista, cuando los cultos están suspendidos, y contrae matrimonio con él en Acayucan, Veracruz, el 11 de noviembre de 1937. Al perder el trabajo, su esposo Eugenio se trasladan a la Ciudad de México y viven por el rumbo de Tacubaya, Mixcoac, donde nacen 3 de sus hijos. Regresan a Coatzacoalcos en 1942 y Eugenio empieza las obras del Templo de San José por encargo del párroco Padre Francisco Gutiérrez, ya que él era dibujante y hacía los planos. El 14 de mayo de 1946 muere su esposo Eugenio a consecuencia de un accidente en carretera y queda viuda con 5 hijos, pero confiando plenamente en Dios. Se traslada a México y comienza a trabajar en las tiendas Seimsa para sostener a su familia. Se establece en Mixcoac y frecuenta la iglesia de San Juan de los Padres Josefinos. Era una mujer de trabajo, de oración. Su piedad profunda la hace estar siempre unida con Dios y comunicar a los demás la paz y la serenidad. Procura la educación humana y cristiana de sus hijos y la unidad de toda la familia. La vida de la gracia es su mayor anhelo y la Eucaristía el principal sostén de su fe. Consagra a Dios su viudez. Ora sin cesar por su familia, por la iglesia, por los sacerdotes, por la conversión de los pecadores, por la paz del mundo, por las almas de purgatorio y por las personas que se enteraba que habían fallecido. Rezaba a diario el rosario por las almas de purgatorio. Lee y medita la palabra de Dios y en ella se inspira para dar un consuelo a los demás. Y aún en su ancianidad, la comparte con personas de su edad la palabra de Dios. Su entrega amorosa a Dios y a los demás está expresada en sus poesías, más de un centenar, de profundo contenido espiritual. Muere santamente en la Ciudad de México el 29 de septiembre de 1988. Era una honrada y excelente trabajadora. Ella sacó adelante a sus 5 hijos. Les dio escuela a todos. Los mantuvo y los sacó adelante. Les consiguió becas en escuelas católicas. Siempre estaba de buen humor, pese a que trabajaba mucho. Cargaba una gran cruz. Tenía una voz muy dulce. Les enseñó varias oraciones a sus hijos, a rezar el rosario. Les enseñó a confiar en Dios. Leía la Biblia y la comentaba con sus hijos. Se unía a sus hijos en la oración. Ella siempre dijo que en los momentos más alegres de la vida había que recurrir a Dios, y en los momentos más tristes de la vida había que recurrir a Dios. Era muy cariñosa con sus hijos y con todos los niños. Nunca rechazó a nadie. Hizo muchos poemas a la Santísima Virgen y a Cristo. Puso a sus hijos en escuelas católicas. Cuando le era posible, iba a misa y a comunión diario. Leía la palabra de Dios. Consagró su viudez a Dios. Tuvo gracias místicas que comentaba con su director espiritual. Escribió varios pensamientos y poesías. Este es uno de sus pensamientos. Lo poco o mucho
que se haga para propagar la buena doctrina y el respeto a la Iglesia contribuirá, con la gracia de Dios nuestro Señor, a sanear a la sociedad. 31 de noviembre de 1937. La doctrina será la salvación y la vuelta a Dios de los pueblos. Mientras podamos, hay que darla, seguros de que es la palabra de Dios la que se siembra y a su tiempo fructificará. 4 de agosto de 1937. Dicen los que no creen en Dios que con la muerte nuestra vida se acaba y esa alma que nos diste, que es eterna, se vuelve polvo y nada. Mas yo, que te he llevado dentro del alma, que te siento en mi ser cada mañana y escucho tus palabras amorosas en mis noches calladas, no escucho de limpio los errores y sus falsas palabras, y te bendigo a ti, Jesús divino, porque yo sé que me amas. 1950. A la Virgen de las Mercedes. Oh Virgen bondadosa, mi Madre de Mercedes, tú que todo lo puedes, suplicando al Señor, suplica a mi Jesús que yo sea santa y pura, que sorbiendo amargura alumbre mi existencia tu suave resplandor. Si he sido cruel e ingrata, si olvido tus bondades, si mis torvas maldades te ocasionan dolor, recuerda, Gran Señora, que estoy triste y cautiva, y que deseando vivo librarme de cadenas del mundo engañador. Ya rompe mis cadenas, alienta mi quebranto, haz que cese mi llanto, manantial de dolor. Escucha mi plegaria, ardiente y fervorosa. No te pido otra cosa, tan solo quiero, oh Madre, tu dulce y tierno amor. 1956. Renunciación. Estoy dispuesta a todo, Jesús mío. Donde quieras ponerme, allí estaré. Te doy mi corazón tan duro y frío, para que tú les des amor y fe. Renuncio a los deleites terrenales, porque no sacian mi ansia de placer. Tú que prometes bienes eternales, ven a saciar esta ardorosa sed. Ven a calmar la sed que me devora. Dame tu amor para poder vivir. Mi corazón tan solo a ti te adora. Concédeme que pueda así morir. 1949. Mi tío Eugenio Balmori Martínez nace el 7 de julio de 1900 en San Luis Potosí, donde hace sus primeros estudios. En 1922 va a Tampico a trabajar en una compañía petrolera que 10 años más tarde, en 1932, lo trasladan a Coatzacoalcos, Veracruz. Hombre lleno de fe, tanto en Tampico como en Coatzacoalcos, realiza un infatigable trabajo evangelizador, formando grupos de catequistas y reuniendo a los niños, llevando el Santísimo Sacramento a los enfermos, ayudando a los sacerdotes perseguidos, visitando a los presos. Iba a los barrios más pobres y alejados, a pie, a llevar la palabra de Dios. Sábados y domingos los dedicaba a enseñar la palabra de Dios y la doctrina. Cuando un niño estaba enfermo, él iba a visitar al enfermo y ayudaba a la familia. Publicaba folletos y escribía artículos en los periódicos para difundir los valores evangélicos en las familias y en la sociedad mexicana. A su novia Marina, catequista como él, la invita a formar un hogar cimentado en Dios y contraen matrimonio por la iglesia en Acayucan, Veracruz, el 11 de noviembre de 1937. Vivía en Coatzacoalcos con su esposa, en un conjunto de 2 casitas, donde su vecina era una viuda, a la cual el matrimonio de Marina y Eugenio ayudaban a la viuda, la apoyaban, la consolaban, la aconsejaban. Un día
Mientras Eugenio venía del trabajo, en el patio vio a un señor sentado y le dijo a su vecina viuda. Ella le enseñó una foto de su esposo difunto y era el mismo señor que había visto Eugenio Balmori en el patio. En marzo de 1936, Eugenio pierde el trabajo a causa de la expropiación petrolera y se traslada con su esposa a la Ciudad de México. Ahí nacieron sus primeros hijos. Viven en Tacubaya y en Mixcoac, donde Eugenio colabora con los misioneros josefinos y otros sacerdotes como catequista y difunde la prensa católica. En 1942 regresa a Coatzacoalcos con su familia, que aumenta con otros 2 hijos. Colabora con el padre Francisco Gutiérrez, que le encarga la construcción del templo parroquial de San José. Consecuencia de un accidente sufrido en carretera, 2 días después del accidente que iba en un autobús, muere el 14 de mayo de 1946 en el hospital de Pemex de Minatitlán. Sus restos descansan desde 1954 en la parroquia que él ayudó a construir y dibujó los planos, la parroquia de San José, hoy Catedral de Coatzacoalcos. Cuando el padre Francisco Gutiérrez le encargó la construcción del templo a Eugenio Balmori, él dibujó los planos. Eugenio murió en un accidente de carretera en un autobús, 2 días después del accidente. El padre Francisco Gutiérrez no tenía los planos. Le dijo a Marina, su esposa, que buscara los planos de la parroquia de San José, y los buscaron por toda la casa, no los encontraban en todas partes y los necesitaban. Entonces soñó el padre Francisco Gutiérrez a Eugenio Balmori y él le decía dónde estaban los planos, que estaban en un baúl en una parte de la casa, y fueron a buscar al baúl y ahí estaban los planos. Cuando muere Eugenio, Marina le escribe: quédate con nosotros, Jesús amado. Lóbrega está mi vida sin tú te vas. Las dudas y las penas me han agobiado y mi espíritu triste no puede más. He luchado sin tregua, cual peregrino que a solas no ha encontrado ninguna luz. Las sombras han cubierto ya mi camino y pesa sobre mis hombros muy dura cruz. Quédate con nosotros, no me abandones, mira por mis hijitos, ve mi dolor. Si es el sendero muy largo, dame tus dones y pon aquí en mi pecho tu santo amor. 1946. Ven a reinar, oh Jesús, que el día ya declina y mi frente se inclina, rendida bajo el peso del dolor. Ven a reinar por siempre aquí en mi alma y dale paz y calma, tú que eres nuestro Rey y nuestro amor. Me he quedado a luchar en esta vida y lloro sin cesar la despedida de un amor que la muerte me robó. Y he venido a pedirte, Jesús mío, que llenes tú el vacío que en mi pecho su ausencia me dejó. Llena así con tu amor y con tu fuego mi corazón y luego haz que se inflame para hacer el bien. Que mis labios enseñen tu doctrina y sea la fe divina quien nos conduzca al celestial Edén. Noviembre de 1946. Era un matrimonio católico que rezaban juntos desde novios, que los dos eran catequistas desde novios, que pusieron su noviazgo en manos de Dios y que cuando Él se le declaró, ella puso en discernimiento de Dios su noviazgo.
Ella le escribía: Dios te puso a ti en mi camino. En estos momentos en que necesito una voz amiga que me sostenga el ánimo, ya sabes que siempre la novia cristiana es gloria y orgullo de su novio. 23 de julio de 1936. El verdadero amor, Dios lo da y lo cuida en los corazones cuando se le pide. Parece que tú y yo no tenemos ya más que un mismo corazón y una sola alma. 28 de noviembre de 1936. Ahora vamos a presentar la entrevista que le hice a Monseñor Roberto Balmori Cinta, mi primo hermano, sobre la santidad y las virtudes del matrimonio Balmori Cinta, sus papás y mis tíos, que son siervos de Dios y están en proceso de beatificación, y sobre las virtudes de ellos. Hola, soy Adriana Cinta, estoy con Monseñor Roberto Balmori Cinta, que nos va a hablar sobre la santidad, que estamos buscando la santidad de Marina Cinta Sarrelangue y Eugenio Balmori. ¿Qué nos puedes platicar acerca de ellos, de su historia? No, pues gracias a Dios, ¿verdad? Tenemos estos ejemplos tan hermosos de Eugenio y Marina Francisca, ¿no? Mis papás. La santidad, como tú sabes, es la vocación que todos los cristianos tenemos como hijos de Dios, como bautizados. Todos estamos llamados a la santidad. Esto la Iglesia nos lo dice, nos lo recuerda constantemente, que la santidad no es de algunos nada más, sino es para todos, como el mismo Dios nos dice: sean santos como yo soy santo. Y así este ideal de la santidad, por diversos caminos, pues se fue realizando en ellos, en Eugenio Balmori y en Marina Cinta, cada uno por caminos diferentes. Eugenio pues nace en San Luis Potosí en 1900 y allí pasa su infancia, sus estudios. Él es el primero de 12 hermanos, es el mayor, y pues cuando crece la familia de hermanos, pues su papá le pide que le ayude, ¿verdad? con la familia, y entonces ellos se van a Tampico, van a trabajar a Tampico, en ese tiempo de las compañías petroleras que estaban en auge, y entonces llega ya, pero sucede que son los tiempos de la persecución religiosa. En 1926, tú sabes, se cerraron los templos en toda la República. Duraron 3 años. Entonces, en todo este tiempo, pues no había misas, no había sacramentos. Tenía que hacerse todo, pues, a escondidas. Eugenio, como laico, pues él trataba de que la palabra de Dios llegara al mayor número a través de la catequesis, dando formación a catequistas, llevando al sacerdote a su casa para que allí celebrara la misa. Allí se hacían también pues primeras comuniones, hasta matrimonios en ese tiempo de la persecución. Luego terminó la persecución, se volvieron a abrir los templos en 1929 y entonces ya hubo un poco más de libertad. Entonces Eugenio se siguió dedicando a la catequesis, a reunir mayor número de niños y todo. Y en 1931 la compañía pues lo manda
a Coatzacoalcos, de las compañías petroleras. Necesitaban allá un dibujante y él era dibujante, entonces se fue para allá, Coatzacoalcos. Llegando allá, pues se da cuenta de que pues la situación religiosa ya pues sigue mal. Allá siguen los templos cerrados, sigue la persecución, y entonces sigue dedicando él a buscar cómo comunicar la palabra de Dios. Sigue su labor catequística. Aparte también escribe artículos en los diarios, en los periódicos, de formación cristiana, de carácter social y hasta político, ¿verdad? Pero siempre desde el punto de vista cristiano. Y esto pues hace que en contacto con otros catequistas, con otras jóvenes, pues organicen bien toda la catequesis en esos años. Entre las catequistas de Coatzacoalcos está la joven Marina Francisca. Ella era de Acayucan, Veracruz, que está como a 60 kilómetros de Coatzacoalcos. Pero se fue para allá junto con otras hermanas para pues trabajar, para entrar más en contacto con la gente, hacer amistades. Y así Marina también, pero ella siempre quiso ayudar en la catequesis, ¿no? Entonces hubo mucho contacto con Eugenio, y pues con todos los cuidados que requería la situación de persecución religiosa. Marina había nacido en Acayucan, Veracruz, en 1909, o sea, 9 años después de Eugenio. Ella tuvo una formación cristiana en su hogar, en su comunidad, pero también su papá, don Rafael Bernardo, la envía con otras 2 hermanas, María y Conchita, y Marina, las 3, las manda a México al Colegio de las Guadalupanas, que habían estado ahí en Acayucan primero, pero ya en ese tiempo ya no estaban, pero las conocían. Entonces estuvieron allá 3 años, pues formándose en lo que es la escuela, los conocimientos de la escuela y la formación cristiana. Marina regresa y se integra así a su pueblo, a su parroquia, y luego cuando se va a Coatzacoalcos pues entra en la catequesis. Trabaja en la Singer con lo que había aprendido en la escuela, ¿verdad? De costura, de bordado. Pues ella va ahora a desarrollar esas cualidades. El trato entre Eugenio y Marina pues los llevó a que pues fueran pues novios, ¿verdad? Eugenio ya se le declara a Marina su amor, y el 12 de mayo de 1936. Entonces ahí empiezan ellos a ser novios. Recién iniciado su noviazgo, Eugenio tiene que trasladarse a México para un tratamiento de la vista, porque no había especialistas ahí en Coatza. Entonces tendrían apenas unos 8 o 10 días de novios cuando ya se separan. Pero esto ocasionó que pues empezaran a escribirse sus cartas de novios, y se multiplicaron esas cartas porque casi diario se escribían. Y gracias a Dios pues se pudieron
conservar. Ella tuvo cuidado de ir guardando todas esas cartas de su novio y las guardó como un tesoro, ¿verdad? Y luego de ella a él también. Eran cartas, sí, de amor, de cariño, pero también de una grande fe. O sea, como catequistas, pues ellos querían hacer realidad lo que enseñaban, ¿no? Si enseñaban la fe, pues querían que la fe estuviera en su matrimonio. El amor de Dios, el amor a Cristo, la presencia de María en su matrimonio. Entonces todo eso lo expresan en sus cartas. Y ellos, algo muy bonito que nos comentabas es que ella qué discernimiento tomó para saber si él era el hombre adecuado para este matrimonio. Bueno, desde el trato que tuvieron como catequistas, ¿verdad? Pues ella sentía que pues era su ambiente, como que él era alguien pues muy a propósito, porque por parte de él lo expresaba, lo dice así en sus cartas. Yo tenía miedo que a lo mejor mi novia me fuera a restringir mi labor de catequista, mi labor apostólica, y yo tenía ese miedo, pero gracias a Dios ya cuando nos encontramos, pues te agradezco mucho, ¿verdad?, que hayas querido que yo siguiera de catequista y que siguiera siendo novio contigo, y los dos juntos en ese mismo ideal de estar más unidos con Dios y ofrecerle a Dios todas las obras, el trabajo, la catequesis, como un camino de santidad, porque eso se proponía, ¿no? Ser un matrimonio santo. Con la gracia de Dios, haciendo la voluntad de Dios, y cuando tienen que separarse, pues dicen, hasta eso Dios nos pide ahorita esta ausencia, vamos a ofrecérsela. Y Eugenio pues, estaba aquí en México, venía con frecuencia aquí a la Basílica de Guadalupe, y venía a oír misa aquí o a catedral. Y entonces pues le escribía, ¿no?, todos esos sentimientos de fe, de cariño, de amor. Y después regresa él a Coatzacoalcos, ya ha terminado el tratamiento de la vista, y entonces pues ya las cartas desde México a Coatza ya no, pero ahora Marina se va a Cayucan, entonces siguen las cartas, ¿no?, todavía como novios, porque va a ayudarles a sus papás en la Cayuca. Entonces siguieron otro año, casi otros muchos meses más de cartas. En total fueron 180 cartas de novios, de él a ella y de ella a él, aunque pues, lamentablemente no se conservan todas, de ella a él, pero ella sí tuvo el cuidado de guardar muy bien cada una de las cartas, hasta con su sobre y su timbre y el sello de cómo le había llegado. Entonces esto fue preparando su matrimonio, hasta que llegó el momento de que pues ya el contraer matrimonio por la iglesia, como era su deseo, y entonces programan las fechas. Sería el 11 de noviembre de 1937. 11 de noviembre porque era la fiesta patronal de Acayucan. El patrono es San Martín Obispo. Y entonces se casan en ese día, ¿verdad?, el 11 de noviembre. Y al poco tiempo de casados viene la expropiación petrolera. Entonces él pierde el trabajo, despiden a muchos empleados, ¿no?, en la expropiación, y entonces él pues tiene que dejar el trabajo y irse a México de nuevo, ¿verdad? Pero ahora para conseguir trabajo empieza a picar así en diferentes lugares y se van los dos para allá.
y aquí pues nacen 3 de sus hijos, Marinita, la mayor, Eugenio y Toño, tercero. Ellos vivieron primero en Tacubaya y después en Mixcoac. En Mixcoac vivieron. Después se fueron a Coatzacoalcos, Veracruz, donde Eugenio, al viajar en un autobús de Coatzacoalcos a Acayucan, Veracruz, tuvo un accidente y se dedicó a consolar y a ayudar a la gente. Regresan de nuevo a Coatzacoalcos, ya con vistas a un trabajo ya propio en Pemex, pero todavía pasa un tiempo antes de conseguir el trabajo estable. Pero mientras el párroco, el padre Francisco Gutiérrez, le encarga que la obra del templo parroquial, que antes era pues un tejabán, ¿no?, de láminas, entonces ya él hizo unos planos para poder levantar el templo parroquial ya bien, y empiezan las obras. En ese tiempo nacen otros 2, o sea, un servidor en 1943 y luego mi hermana más chica, María Eugenia, en 1946. En este tiempo, cuando iban a ser María Eugenia, la más pequeña, ahí en Coatzacoalcos, se llevan a los niños a Acayucan con los abuelitos para que los cuiden ahí mientras. Y ya después que nació, entonces ya pues él va por ellos. Y en el camino, cuando va por ellos a recogerlos a Acayucan, tiene lugar el accidente. El camión donde iba se voltea, hay muchos heridos y entre ellos Eugenio, ¿verdad?, que quedó muy herido. Pero entre los testimonios que hay de ese momento, muchos dicen es que él exhortaba, pedía a la gente, ¿no?, que se encomendaran a Dios, ¿verdad?, entre toda la gritería y todo, pues él los estaba invitando a que se encomendaran a Dios. Y son llevados a Acayucan, pues un lugar así improvisado, y después el abuelo, el papá de Marina, lo lleva al hospital, a Minatitlán, al hospital de Pemex, porque ya para ese tiempo ya le acababan de dar el trabajo de planta, ¿verdad? Pero apenas se lo acababan de dar, ¿no? Entonces él pues llega ya al hospital y en realidad pues ya casi estaba pues muy grave y muere el 14 de mayo del 46. Mi mamá está en Acayucan, está en Coatzacoalcos, con la recién nacida, tenía 20 días de nacida, María Eugenia. Entonces ella pues sufrió mucho por esto, vamos a verse de repente así perder a su esposo, los 5 niños, pero pues puso en manos de Dios, ¿verdad?, con todo lo que suponía de sufrimiento para ella. Se encomendó a Dios y a seguir adelante, ¿verdad?, superando pues todos esos sentimientos, ¿no?, de dolor. Ella solía expresarse a través de la poesía. Desde pequeña, desde joven, de soltera, luego de novio, siempre a través de la poesía
expresaba sus sentimientos. Entonces ella le compuso cuando eran novios, luego cuando murió mi papá también, poesías muy hermosas que expresan toda la fe y la entrega a Dios nuestro Señor. Y después, pues ya una vez que murió mi papá, pues quiso ella venirse a México, pues a la casa donde habían vivido los años que estuvieron acá, en Mixcoac, y ahí regresó. Allí fuimos creciendo todos y ella pues puso a trabajar en la CEIMSA, eran tiendas populares, y nos puso a todos en colegios católicos, consiguió becas, no sé cómo le hizo, ¿verdad? Pero a todos becas, hasta servicio de camión, servicio de medio internado. Ella se movió para que pudiéramos tener la escuela. 3 hermanos en el Cristóbal Colón, con los hermanos lasallistas, ella, Marina, la mayor, con las hermanas guadalupanas, ahí donde ella había estado también, ella misma, y María Eugenia con las hermanas benedictinas, de aquí del Tepeyac. Entonces así empezó digamos, ese nuevo camino en la Ciudad de México, y frecuentábamos la iglesia de San Juan en Mixcoac, los padres josefinos. ¿Y qué es qué podrías tú decir si un matrimonio puede llegar a la santidad? Si puede ser un poco más difícil llegar a la santidad en matrimonio, o puede ser posible con el apoyo mutuo, si los dos están en el mismo sentido. Sí, claro que sí. El sacramento del matrimonio es la gracia que da Dios a los esposos para que se amen, para que sean fieles el uno al otro, para que vayan creciendo en su vida cristiana. Y es una vocación que los esposos cristianos tienen también a ser santos. Decíamos que la santidad es universal, es una vocación para todos. Entonces no solamente para sacerdotes o religiosas, sino también para los esposos, para los matrimonios. Y esto ellos mismos se lo propusieron desde un principio, de llevar una vida recta, una vida a la luz de Dios, siempre buscando la voluntad de Dios, qué es lo que Dios me pide, qué es lo que Dios quiere. Y cuando él le propuso a ella de ser novios, ella le dijo: espérame, ¿verdad? Ahorita no te digo, voy a consultarlo, voy a hacer oración, voy a discernir, a ver qué es lo que Dios quiere. Si Él quiere que seamos novios, pues adelante, ¿verdad? Y sí, 2-3 días, y después ya le dijo, ¿verdad? Sí, acepto, ¿verdad? Quiero ser tu novio. Y empezaron ya a caminar como novios. Esta trayectoria, digamos, aunque empezó aparte, cada uno por su camino diferente, pero allí en el matrimonio se unieron, ¿verdad? Se unieron y pues se comunicaron los propósitos buenos de santidad, así como desde joven cada uno quería ser santo, luego de novios ser santos, ahora como matrimonio también seguir en la voluntad de Dios, ¿no? Y ahí en las cartas hay muchas frases muy hermosas de estamos dispuestos, ¿verdad? Lo que Dios quiera. Si ahora nos quiere probar con la ausencia, bendito sea Dios, ¿verdad? Cuando estaban separados. Pero vemos que Dios, cuando vemos que nos pone a prueba, es porque nos quiere más, ¿verdad? Es una prueba de su amor. Entonces lo aceptamos, lo vivimos, que queremos que
ir formando nuestro hogar, preparar nuestro hogar. Entonces son cartas muy hermosas dentro de ese estilo de cariño mutuo, pero también de una grande fe. ¿Qué aprendiste de tus papás? ¿Qué aprendiste de tus padres? ¿Qué es lo que más te marcó? Bueno, yo estuve al lado de mi mamá, podemos decir 14 años, desde el nacimiento hasta que entré al seminario. Entré cuando tenía yo 14 años, precisamente. Entonces, bueno, se puede decir que me separé de la casa. Pero la comunicación seguía, ¿verdad? Ella me iba a visitar al seminario, cada mes había, porque estaba lejos, estaba retirado, fuera de México. Y luego las cartas también a cada rato me escribía o yo le escribía. Y allí pues siempre ella, sin hacer ninguna presión, ¿verdad? Yo quiero que no, yo pido por ti para que Dios te ilumine, y si esta es tu vocación, que la sigas adelante, ¿verdad? Entonces y yo iba juntando también estas cartas de mi mamá. Al final creo que eran más de 100 cartas. Entonces, bueno, yo lo que puedo decir que aprendí yo de Marina, que es mi tía, es una mujer valiente, una mujer con templanza, una mujer tenaz que sacó a sus 5 hijos adelante, una mujer que nunca perdió la fe ni la perseverancia pese a las adversidades y las circunstancias. Eso es parte de lo que yo aprendí. Una mujer dulce, una mujer con pureza de corazón, una mujer digna, con fortaleza, con mucho amor, mucha caridad y dulzura. Esto es también lo que todas las personas que la conocieron dan testimonio, ¿verdad? Tanto de ella como de él, ¿no? Porque cuando yo regresé de Roma y fui a Coatzacoalcos, yo me acuerdo que toda la gente me platicaba, oye, tu papá, que hacía esto y tu papá hacía el otro. ¿Nos puedes contar lo que hacían, lo que te decían, el testimonio de la gente, de qué hacían ellos, cómo era su carácter, sus virtudes? Sí, pues todo eso quedó escrito en los testimonios que ellos dieron. Yo fui con ellos, con cada uno, a ver, platíqueme, ¿qué recuerda usted de Eugenio, de mi papá? No, pues por ejemplo era su dedicación a la catequesis, ¿no? Que en tiempos de persecución él se iba a los playones, allá a los barrios a dar catecismo, y todavía hay personas que eran niños del catecismo de aquel tiempo y que se acuerdan. Dice, cuando veíamos que venía el señor Balmori, salíamos a recibirlo y abrazarlo, porque y también pues las personas mayores que lo conocieron, muchos hablaban de lo que había él hecho en la catequesis, los sustos que les daban a veces porque iban a ir a catear la casa y ahí estaba el Santísimo, y entonces corran, escóndanlo todo, y eso lo cuenta él. Y ella también en una ocasión lo expresó en un poema, ¿verdad? A Jesús, porque llegaron a la casa y mi papá tuvo que llevarse al Santísimo y la dejó sin nada a ella, ¿no? Y estaba yo con Jesús y Jesús desapareció de mi vista, y le hace un poema ahí en esa ocasión, y así expresaba siempre los sentimientos que tenían, la fe sobre todo.
Y ellos oraban juntos, ¿verdad? Sí, había momentos de oración cuando se reunía la comunidad, cuando eran catequistas primero, y luego pues como novios, cuando estuvieron ya juntos, pues hacían oración para pedir por el futuro de su hogar, de su matrimonio. Y como esposos, porque me decías que ellos tenían pues el privilegio de poder tener al Santísimo. Sí, él cuando era tiempos de persecución, ¿verdad? Entonces el párroco, con permiso del obispo, le autorizó para que tuviera el Santísimo en su casa y pudieran ahí tener reuniones de oración, horas santas, ¿verdad? Las horas santas. Y así se llama el poema que ella hace de esa ocasión en que fueron a recoger el Santísimo. Pues, estaban en una hora santa y la interrumpieron para llevárselo. Por la persecución religiosa. Sí, por la persecución. Entonces quedó expresado en ese poema. Pero aparte en otros, muchos a la Virgen Santísima, a la Virgen de Guadalupe, le dedica un poema muy bonito también, todavía antes de que fueran novios, ¿verdad? Como que era alguna visita que ella le tocó hacer. Entonces yo veo que aquí hay un deseo de ser santos en los dos e ir poniendo los actos propios de la santidad, ¿no? Como era la oración, como era la palabra de Dios, como era la Eucaristía, participar en la Eucaristía, la catequesis, de enseñar a los niños a prepararse para su comunión, preparar a los jóvenes para el matrimonio. Toda esa actividad la tenían ellos, y aparte pues, los consejos que daban a los jóvenes, a los matrimonios. A veces cuando había matrimonios así en dificultad, pues una palabra, un consejo les ayudaba para repensar las cosas y ya volver otra vez a la fidelidad de su matrimonio, ¿no? Y qué hermosa misión, ¿no? Porque ellos desde antes de conocerse ya los dos se dedicaban al Señor a orar. Después de novios, juntos oraron. Cuando hubo la declaración de amor, ella dijo, permíteme ver si es la voluntad de Dios, y oró. En el matrimonio oraban. Los dos se dedicaban a ser catequistas desde novios. Y como matrimonio se dedicaron a servir a Dios, a ayudar a otros y aconsejar a otros. Sí. Cuando vienen a México los dos, después de la expropiación petrolera, allá en los años 40, más o menos, 40, 42, en la iglesia de San Juan de los Padres Josefinos, hay un testimonio de una catequista que dice el padre Santiaguito, era el que estaba en ese tiempo, nos llamó a todas las catequistas y dijo, de aquí en adelante el señor Balmori va a ser el encargado del catecismo. Así que ustedes van a venir a las pláticas que él va a dar, a prepararse bien para que ustedes den el catecismo. Y eso lo recordaban, ¿no? 40 o 50 años después, ¿no? Esas catequistas. O sea que él siguió dando catequesis, siguió ya casados, y aprovechaba cualquier circunstancia. También él escribía artículos sobre la fe o comentarios también sobre cuestiones sociales, por ejemplo. Publicaba en los periódicos, había un semanario que se llamaba La Semana, y allí mandaba él sus artículos, y a veces le pedía a mi mamá, oye, hazme un poema para publicártelo, porque hay que hacer apostolado por medio de la poesía también, ¿no?
Y sí, mi mamá hacía los besitos. Un matrimonio que juntos lucharon por extender el reino de Dios, un matrimonio que fueron catequistas y se santificaron a través del servicio a Dios y del servicio al prójimo. Sí, así es, porque se puede decir que lo que es la esencia de la santidad es eso: amarás a Dios con todo tu corazón, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Y eso ellos lo pusieron en práctica, lo tenían muy presente, lo enseñaron a los demás. No solamente lo practicaron, sino que también lo enseñaron, ¿no? en toda su vida. Y después mi mamá, sobrevivió 42 años, ella sola como viuda, para levantarnos a todos, pero siempre con el recuerdo de mi papá. Ella nos platicaba de él, de su labor catequística, de cómo era, de todos estos aspectos que nos ayudaran a nosotros a apreciarlo a él como papá, guardar su recuerdo, pero también llevar la vida que él había llevado con su ejemplo. Sirviendo a Dios hasta el final, hasta el momento del accidente de su muerte, dando consuelo a los demás, diciéndoles que se encomendaran a Dios y que estuvieran con Cristo, sin importar las adversidades. Sí, ese fue el testimonio que dieron los que sufrieron el accidente. Eran como 30 personas que resultaron heridas, unos más, otros menos, pero se acuerdan de ese detalle, ¿no? Como el señor Balmori les decía: encomiéndense a Dios, etc. Si Dios quiso esto, será por algo bueno, no se desesperen, encomiéndense a Él, ¿no? Y pues ese testimonio, hay muchas cosas, muchos detalles de esos momentos que se ha tratado de recoger a través de los testimonios de personas, a través de escritos, ¿verdad? Todavía unos días antes del accidente, mi papá le escribe a su papá, le escribe a su hermana, ¿verdad? De cuando lleva a los niños a Cayucan, o sea, sin imaginar, ¿verdad?, que Dios lo iba a llamar. Y ahorita, ¿cómo va su proceso? Porque todos podemos nosotros buscar la santidad a través de la vida cotidiana, ya sea que seamos laicos, que seamos religiosos, sacerdotes, ya sea que estemos solteros o casados. Pero entonces, ¿cómo va el proceso de ellos ahorita frente a su beatificación? Sí, la Iglesia desea que haya modelos de vida cristiana para todos, para los cristianos, para los jóvenes, para los matrimonios. Entonces, por eso la Iglesia propone los ejemplos de los santos. De todos los santos que hay en la Iglesia, ¿verdad?, son ejemplo para que sigamos a Cristo. Y también para que intercedan por nosotros. Gracias a Monseñor Roberto Balmori Cinta, obispo de Ciudad Valles, San Luis Potosí, por la entrevista. Mi hermana Carmen no se podía embarazar durante varios años. Pidió la intercesión de mis tíos Marina y Eugenio y se pudo embarazar. Fue un gran milagro. Le puso a su hijo el nombre de Eugenio. Hermanos, recuerden que si reciben alguna gracia por la intercesión de Marina Cinta y Eugenio Balmori, escriban a los datos que aparecen en la pantalla. Además, también los vamos a poner en la parte de abajo. Por otro lado, vamos a poner la oración de intercesión de Marina Cinta y Eugenio Balmori, del matrimonio Balmori Cinta, aquí en nuestro canal, para que si quieres
todos los días la hagas. Y al realizarla, pidamos por las almas del purgatorio, además por alguna intención que queremos que nos concedan. Se pueden conceder, por medio de la intercesión de Marina y Eugenio, milagros, hermanos. Que Dios los bendiga y nos cubra con su sangre preciosa y nos esconda con sus 5 llagas a todos eternamente. Gracias.